Bueno, bienvenidos al video número 2. En el video anterior, pues vimos los tres conceptos que son necesarios e indispensables para aprender electrónica. Pero pues los enunciados están muy bonitos. Hay que ver cómo los aplicamos. Entonces, en este segundo video vamos a hacer algunos ejemplos de la ley de Ohm, de las leyes de Kirchhoff, de teoremas de Thevenin y de Norton. Y pues eso es de lo que se trata este video número 2 y tal vez el 3, y tal vez el 4 y tal vez el 5. Bueno, pues empecemos a resolver ejercicios utilizando estos conceptos básicos. Adelante. Este es el número 1. Es un circuito puramente resistivo. Hay una fuente de 28 volts de corriente directa. Y hay, pues alcanzo a ver, 7 resistencias. Lo que hay que hacer aquí es calcular todos los voltajes y todas las corrientes. Eso es lo que hay que hacer. Y pues vamos a empezar. Bueno, primero vamos a escribir algunas ecuaciones que son importantes. ¿Como cuáles? Bueno, yo tengo un método más o menos preferido y es la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces la voy a escribir por aquí. Vamos a empezar. La corriente número 1. La corriente 1 es igual a la corriente número 4 más la corriente número 2. Esa es una ecuación. Ahí está. Luego, la corriente número 2 es igual a la corriente número 5 más la corriente número 3. Entonces ahí tenemos dos ecuaciones. Esta es la ecuación del nodo A. Vean ustedes la figura, dónde está el nodo A. Y esta es la del nodo B. Vamos a ponerlo por aquí y esta por acá. Entonces esta es para el nodo A. Esta es la ecuación. Y aquí ponemos para el nodo B. No, el nodo B es ese. Ahora sí. Ahí están dos ecuaciones. Esas dos se desprenden de la ley de corrientes de Kirchhoff. La suma de corrientes en un nodo es igual a 0. O lo que es lo mismo, las corrientes que entran a un nodo son iguales a las corrientes que salen del nodo. Entonces aquí, la corriente 1, no la pierdan de vista, aquí está. A ver, vamos a poner una aquí. Entonces aquí tenemos la corriente número 1. Es igual a la corriente número 4, igual a la corriente número 2. Se suman esas dos corrientes, igual a la corriente 1. ¿Y dónde tenemos la corriente número 2? Bueno, aquí está. Esa corriente es igual a la suma de la corriente número 3. Esa corriente sale del nodo C. Y a la corriente 5. Ahí podemos ver eso. Ahora, observemos también que aquí en el nodo D y en el nodo B se pueden utilizar pues como nodos y se pueden obtener ecuaciones en esos nodos. Por ejemplo, en el nodo D, la corriente 6 es igual a la suma de la corriente 5, entra al nodo, y la corriente 3. Nos damos cuenta, ¿verdad? La corriente 5 más la corriente 3 entran al nodo D, y del nodo D sale una sola corriente llamada 6. Entonces podríamos nosotros aquí escribir que la corriente número 6 es igual a la corriente número 5
más la corriente número 3. Eso es en el nodo D. Y aquí observamos que en el nodo C también tenemos la suma de la corriente 5 y la corriente 3. Entonces podemos observar muy claramente que la corriente 2 y la corriente 6 son la misma. Nos damos cuenta, ¿no? Y algo similar sucede en el nodo B. Porque la corriente 6 entra al nodo. ¿Qué otra corriente entra al nodo? La número 4, por aquí. Esas dos corrientes entran. ¿Cuál es la corriente que sale? Esta. No tiene número, pero es la misma, vean ustedes, que la corriente número 1. Entonces también podemos escribir esta ecuación. Y vean qué cosa pasa aquí. La corriente 6 ya dijimos que es igual a la corriente número 2. Y la corriente número 4, si la sumamos, tenemos la ecuación del nodo A. Entonces, aparentemente aquí tenemos más ecuaciones, pero eso solamente es una apariencia. Nada más tenemos dos ecuaciones, la del nodo A y la del nodo C. Ya vimos que la del nodo B y la del nodo D, pues son iguales. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en mente. Bueno, vamos a borrar esto y vamos a seguir. Ahí está. Nada más déjenme borrar esto, porque si no, queda medio feito. Ahí está. Y también está. Listo. Ahora sí, con esas dos ecuaciones podemos empezar a resolver el problema. Recuerden, ley de corrientes de Kirchhoff. Ahora voy a usar la ley de Ohm. Y veamos cómo queda esto. La corriente 1, esta flechita queda fea. Ahí está. La corriente 1. La corriente 1 circula en la resistencia número 1. En la resistencia puedo entonces utilizar la ley de Ohm. ¿Y qué dice entonces esa ley de Ohm? La corriente es igual al voltaje en los extremos de la resistencia entre el valor de la resistencia. Entonces vamos a poner aquí en el numerador la diferencia de voltajes en la resistencia 1. Siempre se debe de poner primero el voltaje por donde entra la corriente. Aquí está, miren. Por aquí entra la corriente. ¿Qué potencial hay aquí? 28 volts. Entonces nosotros debemos de escribir 28. Menos el voltaje por donde sale la corriente. ¿Ese voltaje cuál es? Es el del nodo A. Entonces lo voy a poner como voltaje A. Entre el valor de la resistencia. En este caso la resistencia 1. ¿Cuánto vale? 1 kilo ohm. Podemos poner entonces 1 kilo ohm. Ahí está. Luego la corriente 4. Otra vez, podemos aplicar aquí la ley de Ohm. Voltaje en los extremos de la resistencia. En un extremo está el voltaje A.
Y en el otro extremo, ¿cuánto hay? No lo sabemos, es el voltaje del nodo B. Entonces vamos a poner aquí voltaje del nodo B. Entre el valor de la resistencia. Esta en este caso es la resistencia 4, es de 5 kilo ohms. Luego la corriente número 2. Y de nuevo cuenta, ley de Ohm. Voltaje en el nodo A. Menos el voltaje del otro extremo, es el nodo C. Entre el valor de la resistencia, 1 kilo ohm. Esa es una primera ecuación. Esa ecuación se desprende de la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A. Ahora la siguiente ecuación. Tenemos que la corriente 2, ¿dónde está la corriente 2? La acabamos de obtener, ¿verdad? La acabamos de obtener por aquí. Pues hay que escribirla otra vez. Voltaje en el nodo A menos el voltaje en el nodo C entre 1 kilo ohm. Eso es igual a la corriente 5. ¿Dónde está la corriente 5? ¿Ya la vimos? Sí, ¿verdad? Aquí está. Entonces, otra vez, ley de Ohm. Voltaje en el nodo C menos el voltaje del nodo D. Y podemos ver que ese voltaje en el nodo D es igual que el voltaje del nodo B. Lo notamos, ¿no? Pues yo creo que entonces podemos eliminar esto y poner B tranquilamente. Entre el valor de la resistencia. La resistencia 5 vale 6 kilo ohms. Entonces, 6 kilo ohms. Luego más la corriente 3. ¿Cuánto vale la corriente 3? Otra vez, ley de Ohm. Pero en este caso, vamos aquí a agarrar la resistencia 3 y la resistencia 6. Vemos que las dos resistencias están en serio. Entonces, en un extremo por donde entra la corriente, es el voltaje del nodo C. Y el otro extremo es el voltaje del nodo D. Y ya vimos que ese voltaje es el del nodo B. Entre la suma de las dos resistencias. ¿Cuáles dos? R3 y R6. ¿Cuánto vale R3? 3 kilo ohms. ¿Cuánto vale R6? 6 kilo ohms. Esto entonces es 9 kilo ohms. Entonces aquí ya tenemos una segunda ecuación que se desprende de la ley de corrientes de Kirchhoff del nodo C. Ahí está. Ahora vemos las dos ecuaciones y tratamos de determinar qué es lo que podríamos hacer. Tenemos el voltaje del nodo A, tenemos el voltaje del nodo B, tenemos el voltaje del nodo C. Tenemos ahí tres incógnitas, dos ecuaciones. Entonces aquí las matemáticas nos dicen que si tenemos tres incógnitas, requerimos tres ecuaciones. Aquí tenemos dos, nos hace falta una. Una por aquí debe de estar. Entonces, ese es el siguiente paso, buscar esa tercera ecuación en el circuito. Y con ello ya podríamos resolver los tres voltajes del nodo A, del nodo C, del nodo B y las corrientes que de ahí se desprenden. Bueno, en el siguiente video vamos a ver esa solución.